El presidente del gobierno español obtuvo una victoria en el legislativo después de que éste rechazara las enmiendas de la derecha y la extrema derecha para tumbar el proyecto con el que se busca un blindaje constitucional del derecho al aborto. Para conocer más detalles, a esta hora nos acompaña desde Madrid nuestra corresponsal Marina Colorado. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Cuéntenos qué dice esta victoria inicial de Pedro Sánchez sobre el derecho al aborto y también sobre las alianzas parlamentarias. Sí, bueno, esta votación lo que hace es continuar el trámite parlamentario para incluir el acceso al aborto en la Constitución. Pero recordemos que el aborto ya es legal en España desde 1985 y que está avalado por el Tribunal Constitucional porque lo vincula a la dignidad y a la libertad del desarrollo de la personalidad y de la integridad física y moral, en este caso de las mujeres. El principal problema en España es que el acceso, que es libre y gratuito, es desigual dependiendo de dónde residan las mujeres, y es que el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a la sanidad privada en lugar de hacerse en la pública, como debería ser, porque además en la privada igualmente está financiado por la pública. Tan solo un 20% se hace en la pública, pero ese porcentaje se cae hasta menos del 1% en regiones como por ejemplo Madrid o Andalucía. El aborto es uno de los pocos temas en España que despierta consenso social. Más del 70% de la sociedad está de acuerdo en el aborto libre y gratuito en esas 14 primeras semanas de gestación, incluso entre los votantes de derecha o de extrema derecha, cuyo porcentaje de apoyo supera el 60%. Esta votación salió adelante, pero fue muy justa, tan solo 6 votos, y aún así recibió críticas por parte de los socios de investidura de Pedro Sánchez, porque dicen que esta reforma constitucional es más bien simbólica, ya que el aborto tiene ese aval del Tribunal Constitucional y por lo tanto suficiente protección jurídica. Esto no hace más que levantar polémica en el ámbito parlamentario español, y por eso la izquierda, a pesar de que ha votado a favor de que continúe el trámite, pues no está muy contento con el Partido Socialista por llevar al Parlamento esta reforma. España, de hacerlo, de reformar e incluir el aborto en la Constitución, sería el segundo país después de Francia que lo incluyó en la Constitución en 2024, recordemos, con amplio apoyo de todo el Parlamento, incluida la gran mayoría de la extrema derecha, algo que en España es muy difícil que suceda porque recordemos que los equilibrios parlamentarios son complicados y que necesita 3/5 partes de tanto el Congreso como el Senado, algo imposible ahora mismo. Marina, en otras noticias, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó una denuncia contra un activista político de extrema derecha por una agresión que ocurrió en un establecimiento comercial en Madrid. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sí, fuentes de la Moncloa han confirmado que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ya ha interpuesto esa denuncia en la policía, pero no se conoce el texto exacto y de lo que se le acusa. Vito Quiles, más que un activista político, es un influencer vinculado a la derecha y a la extrema derecha, que también en España ha sido calificado como de agitador político. Todo esto se dio, como bien mencionabas, a raíz de un encontronazo el martes en un restaurante de las afueras de Madrid, donde Begoña Gómez se encontraba con unas amigas. ¿Qué sucedió? Pues que Quiles entró en este local, un local privado, y empezó a hacerle preguntas acerca de la causa judicial que pende sobre Begoña Gómez por corrupción, una causa que está con petición de archivo por la Fiscalía sobre estas cuestiones, y también, al parecer, impidió que Begoña Gómez saliera de este local. Por ahora, la versión de la Moncloa, que es esto que comento, tendría que ser verificada por los testigos presentes y además de las grabaciones de las cámaras de dentro del local, que ya están en manos de la Guardia Civil, que investiga el caso. Porque por ahora lo único que hemos podido ver es un vídeo colgado por el propio Vito Quiles, por este influencer ultraderechista, en sus redes sociales, en las que se muestran imágenes del exterior del restaurante cuando estas dos acompañantes de Begoña Gómez intentaban que éste se alejara de la mujer del presidente del gobierno. El gobierno asegura que este vídeo, que está montado a redes, está incompleto, está editado, y que además es acoso, intimidación, violencia policial, no apta para una democracia. Por su parte, el Partido Popular, que ha invitado a Quiles a distintos
actos de pre-campaña, por ejemplo, en Aragón, pues condena todo tipo de violencia, pero dice que según los vídeos que hemos podido ver, el agredido parece ser Vito Quiles. Y muy rápidamente, Marina, quienes viven como inquilinos podrían verse afectados en España tras una medida tomada en el Congreso de los Diputados sobre los contratos de alquiler. ¿De qué se trata, por favor? Sí, exactamente. Volvemos al Congreso de los Diputados para hablar de este tema, que es la mayor preocupación de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas. El Congreso de los Diputados rechazó, o sea, no ratificó un decreto ley que se había aprobado, un real decreto aprobado el 20 de marzo por el Gobierno para paliar las medidas, los efectos, los impactos de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, que lo que hacía era prorrogar durante 2 años los contratos de alquiler que caducaran, que expiraran antes del 31 de diciembre de 2027, así como imponer un límite del aumento del alquiler al 2%. Este decreto ya estaba en vigor, duró en vigor 30 días después de aprobarse por el Consejo de Ministros, pero tenía que ser ratificado por el Congreso de los Diputados. Como no lo ha sido, pues ahora surgen dudas de si los inquilinos que han solicitado esta prórroga todavía tienen posibilidad de acogerse a la medida. El lugar de Funcas, Facua, la Asociación de Consumidores en España, dice que quienes solicitaron correctamente la prórroga mantienen su contrato prorrogado y con las mismas condiciones que tenía, pero este tema levanta muchas dudas legales y hay juristas que dicen que en realidad, pues una vez que el decreto ha caído, pues que tiene que quitarse estas medidas que ya se habían aprobado. La vivienda es un motivo de tensión dentro del Gobierno de coalición. Sumar pide que el Partido Socialista haga más, y es que 1 de cada 4 personas en España dedica más del 30% de su salario a la vivienda, un porcentaje que se eleva al 85% de los inquilinos que dedican más del 30% a pagar por una vivienda que debería ser un derecho.